licenciado Garavito Fernández se ha vuelto un referente de la higiene mental en Guatemala, siendo reconocido por la sociedad. Así que el espacio es suyo. Bueno, buena tarde, muchas gracias por la invitación. Voy a correr estos 10 minutos, ¿verdad? Y lo primero es, desde luego, me gustaría mucho agradecer la invitación que me han hecho para estar acá, entre muchas razones, porque de nuevo, después de muchísimos años, pues nos encontramos con Cristina, que sabemos todo su esfuerzo y trabajo en toda esta línea que antes se hablaba en toda esta región del Quiché, y sobre todo porque me parece que hay una necesidad en este país y en el mundo y el campo nuestro de la salud mental y de la psicología, de ir encontrando enfoques que tengan una perspectiva global de lo que en realidad nosotros debemos y tenemos que trabajar. Y este enfoque global, me parece que está planteado en 4 dilemas, a mi entender, dentro del texto, que creo que no voy a llegar ahí, ¿verdad? Pero se los digo que lo pensé, ¿no? Desde luego me parece que este texto, y retomo lo que algo se dice dentro de él, al plantear que no es un texto o un material para aprender a trabajar, sino para anunciar que hay otras formas de entender estas situaciones. Esto me parece a mí fundamental dentro de lo que se está planteando, porque tristemente somos una sociedad donde con mucha frecuencia partimos de las verdades absolutas, ¿verdad? Es decir, esto es lo bueno y esto no, esto es lo blanco y esto es lo negro. Y creo que desde la parte introductoria, cuando los autores, las autoras plantean a partir de esta consulta comunitaria, de que simplemente están anunciando que hay otra manera de ver esto, nos están diciendo hay que abrir nuestra mente, hay que abrir nuestro corazón a la comprensión de los problemas de este país, un poco quitándose las máscaras y las caretas que nos hacen radicalmente pensar que esto es lo que vale y esto no. En este tema y en 40,000 temas más, que ustedes saben a qué me refiero. Y desde luego, la intención, digamos, muy fuertemente planteada de abordar los componentes esenciales del ser humano. Eso me parece un tema valioso cuando el texto va al contenido de la problemática y no tanto a los síntomas. Nuestra profesión o nuestro mundo en la psicología, en este país sobre todo, es muy dado hacia el enfoque sintomático o fenomenológico del tema, ¿no? Y eso nos hace caer en una visión muy conductual que no permite hacer aportes para trabajar, intervenir, etcétera, en este mundo de la salud mental. Creo que este enfoque de contenido, de lo esencial, es de lo que yo personalmente rescataría más, porque no se trata de entrar a discutir los temas más concretos o más particulares, sino los grandes problemas de fondo, y que ahí se plantean como los temas esenciales. Y rescataría el hecho de que cuando hablamos de temas esenciales estamos hablando de esos temas humanos que, independientemente de las categorías económicas, de género, de etnia, de edad, están presentes en el ser humano, a mi entender. Porque leyéndolo de una manera más reflexiva, yo corroboro muchos de los temas que en la vida cotidiana uno ve, trabaja, interviene o sufre o se alegra en la vida cotidiana con la gente. Quisiera plantear 4 cosas que me parece dejaría para la reflexión, la discusión y ojalá las preguntas, o que nos encontremos en otro espacio luego. Creo que hay 4 dilemas que están planteados de una manera muy positiva dentro del texto. 1, el dilema de lo interno versus lo externo en el enfoque de salud mental. Hay una tendencia, decía antes, muy común de privilegiar uno u otro enfoque, según el ámbito desde que se quiera hacer ese análisis. Y en este enfoque de los problemas esenciales, tanto lo interno como lo externo a la vida de los sujetos sociales tiene un mismo valor. Me parece que hay un dilema que se puede discutir y se puede profundizar. Un segundo dilema
creo que está en el tema de lo físico versus lo psicosocial. Me encantó mucho, por ejemplo, y lo cito, entre comillas, cuando en el texto uno lee que dice que esta problemática o estas situaciones no pueden resolverse en el plano individual, sino tomar en cuenta la dimensión colectiva que hace parte de las personas. Y repito, esta parte, la dimensión colectiva que hace parte de las personas. Esto, en términos de la academia, es el famoso sujeto social internalizado, que olvidamos frecuentemente en el análisis y en la intervención en salud mental. Los seres humanos, aparte de nuestra experiencia personal, andamos cargando ese sujeto social, histórico, no es solo mi familia, es histórico, y eso es lo que hace comprender e interpretar la situación de vida de los seres humanos. En el mejor de los casos académicos, uno puede aquí mismo buscar dentro de las libreras a Moscovici y sus planteamientos del enfoque psicosocial, y es exactamente eso. Es decir, no podemos ir al análisis sin comprender todo ese colectivo, toda esa historia, toda esa experiencia que es parte de la persona. Sin eso es muy difícil intervenir, mucho más difícil entender esas realidades. El tercer dilema, me parece, está alrededor del tema de la salud versus la enfermedad. Ese es otro tema sustantivo en el mundo de la salud mental y de la intervención en nuestro campo. O se está enfermo o se está sano, pero no se puede estar las dos cosas a la vez, y el texto tal cual es plantea que no. Hay por ahí una cita que dice: nuestra vida está llena de cosas negativas que normalmente no consideramos enfermedades o dificultades, y uno lo ve aquí nomás en la calle, lo ve aquí mismo entre nosotros. Es decir, lo que hace mucho tiempo planteaba Sigmund Freud en la psicopatología de la vida cotidiana. Es decir, hay todo un conjunto de enlaces que vinculan fuertemente esa vida individual con esa vida colectiva, en esa vida de salud, con esa vida en problemas. Yo personalmente, al moverme en el mundo de la búsqueda de niños desaparecidos, muchas veces lo hemos conversado, y por ahí hay un video documental de hace muchos años cuando hicimos nuestro primer reencuentro familiar, y se le preguntaba a Tomás Choc, un comunitario de la zona Reina, que cómo se sentía después de haber encontrado a su hija, y dice: muy contento, pero bien triste a la vez. Sí, desde este mundo diría, bueno, está contento, está triste, ¿no? Es decir, no, es esa dualidad que me parece el texto recoge en esa experiencia de salud mental en el mundo maya, y que nosotros necesitamos comprender de una mejor manera. Y finalmente, el cuarto dilema para el mundo de trabajo en la salud mental es el dilema del conocimiento para mí versus el conocimiento compartido. Es decir, estamos hechos también en un esquema social donde el valor de lo propio, de lo individual y del conocimiento de mi situación o de mi mundo de trabajo no necesariamente se comparte. Incluso muchas veces se evade en una sociedad altamente competitiva. A lo largo del texto uno encuentra repetitivamente esta idea, es decir, el conocimiento es de todos, el mundo es de todos, la vida es de todos, y la comprensión y el trabajo debería ser de todos también. Entonces creo que estos cuatro dilemas que muy apretadamente les comento, es algo a quienes van a tener en sus manos el texto, que ojalá seamos todos, desde luego, habría que profundizar, porque siento que alrededor de ellos hay un tema de discusión, si ustedes quieren teórico, pero no me gusta el concepto, que hay que profundizar fuertemente. ¿En qué terminaría? En dos cosas. Una, invitar, desde luego solo puedo invitar a eso, a una profundización de este esfuerzo desde Médicos Descalzos. Hay un esfuerzo a través de las personas consultadas en el mundo quiché
seguramente la ampliación a los otros mundos de los pueblos mayas va a enriquecer profundamente esto. Y finalmente, creo profundamente, y como profesor en la Escuela de Psicología ya está contemplado, por lo menos desde mi óptica, de que estos enfoques, estos análisis, deben obligadamente que llevarse al mundo académico y formativo de nuestras universidades. No puede ser que sigamos pasando al margen de una realidad en donde hay cosas tan importantes como estas y seamos absolutamente ajenos a ese conocimiento y práctica de vida colectiva en el mundo de la salud mental. Muchas gracias. A ver, yo quiero complementar un poquito los dilemas que ha planteado muy brillantemente mi compañero, me gustó. Pero antes, yo empiezo un poco por la historia que yo conocí, ¿verdad? Yo creo que ya son casi 10 años, he seguido de cerca la historia de Médicos Descalzos de Echenique, y a veces hemos conversado con sus protagonistas de lo que hacían, por qué lo hacían y para qué serviría culturalmente el tema de la salud, defender la salud. Para mí ha sido un grato privilegio haber sido testigo del enredo luminoso que surge en los intercambios de experiencias. En particular me acuerdo de un congreso en el 2008 donde había dos espacios paralelos. En una salita pequeña estábamos algunos psiquiatras, psicólogos y antropólogos escuchando y aprendiendo del análisis de casos que presentaban los ArchiHub a unos pocos psiquiatras residentes en formación de la USAC, interesados en aprender algo de la cosmovisión maya sobre la salud mental. En otro salón al lado, improvisado con palos y lonas, más grande y abarrotado por más de 150 ArchiHub, comadronas y otros especialistas de salud, el eco de sus discusiones en lengua resonaban en nuestras cabecitas perplejas de observar e inferir cuán profundos y fructíferos han de ser sus diálogos para que nos contagiara el entusiasmo y la fuerza de sus voces, entonaciones y gestos. Obviamente no entendíamos porque la discusión era en quiché. Expresiones donde se iba forjando el consenso de las prácticas que ahora se fundamentaban y legitimaban por el acuerdo de todos los presentes. Como ellos han explicado en su prólogo, en este camino de encuentros y desencuentros han ido aprendiendo juntos y organizando mejor la experiencia de cómo abordar algunos sufrimientos humanos que interfieren en lograr una buena vida. Entiendo que hay varias rupturas epistemológicas que se dibujan en las concepciones que hay de persona, comunidad y cultura que están en esta manera de entender y buscar la salud mental entre los mayas, al menos entre los que intentan tomar distancia de las concepciones impuestas por las iglesias. Creo que esto también es algo distintivo en Médicos Descalzos. Además, estas rupturas fueron más allá y se convirtieron en diálogos y en espacios de encuentro con una metodología participativa y horizontal cuya intensidad impedía las pausas y los cierres. Aquellos diálogos eran interminables. Nosotros solo escuchábamos a la gente, pero aquello nunca paraba y eso nos tenía muy asombrados, ¿no? La platicadera discurría incesante entre los ArchiHub, mientras el asombro y la pensadera nos enmudecía a los testigos externos del Congreso. En el intercambio de aquellos análisis de casos, los ArchiHub reconocen haber aprendido a superar el celo de dar y compartir conocimientos y también a decir a un paciente cuando no sabemos cómo ayudarlo, pero sí cómo referirlo. Me pregunto cuántas veces psiquiatras y psicólogos nos atrevemos a reconocer con humildad los techos de nuestra propia ignorancia profesional. Pienso que ha de llegar el día en que por necesidad y derecho esta referencia de casos con los ArchiHub y entre los psiquiatras o psicólogos sea una relación ya que fluye, ¿verdad? Donde ya no haya ni desconfianzas, ni ostracismos, ni exclusiones hacia otras maneras de entender la salud y de apoyar a la gente. Una ruptura que me parece importante es que no es enfermedad todo lo que duele, ni solo el dolor causa la enfermedad. La envidia, el odio y el rencor se pueden convertir en experiencias que no solo nos afectan, sino que también nos enferman. Así de complicadas son las causas que amenazan nuestra estabilidad emocional y nos producen sufrimiento.
El modo en que los síntomas y los signos se mezclan en un desorden ordenado, diríamos, que apela a causas dialécticas, unas veces de oposición y otras en contradicción, creo que rompe paradigmas de clasificación y para entender un poco la conducta que aparece, bueno, la enfermedad, ¿verdad? Otra ruptura me parece que se describe cuando cada enfermedad se describe de acuerdo a cómo sucede, no a cómo se estudia o a cómo debemos ordenarla para hacerla comprensible y entendible bajo una lógica causal. A mí el libro me ha transmitido la idea de que nuestro cuerpo es un territorio de batallas en el que se rompen los equilibrios, causándonos aflicción y afección. Entonces, eliminar los desequilibrios supondría buscar en sus raíces para entender y modificar las situaciones que lo han originado. No conocer quién es uno mismo o para qué es uno es como vivir en la oscuridad, dicen ellos. De tal manera que ignorar la vocación puede provocar ciertas consecuencias y malestares, dado que no se trabajan ciertas capacidades innatas. Si buscáramos un puente con la psicología occidental, diríamos que no escuchar la intuición propia puede vulnerar el camino elegido. O bien podemos remedar el refrán que dice: el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. ¿Por qué? Por no escuchar a su intuición. El mestizaje de manifestaciones y categorías, donde convergen síntomas físicos, emocionales, trastornos sensoperceptivos, manifestaciones del comportamiento y trastornos específicos, dibuja un panorama integrado de cómo se viven y de las consecuencias de estos 6 padecimientos en la vida de las personas. Se dibuja el sufrimiento tal como lo experimentamos en la realidad de la vida, es decir, sin fronteras ni barreras, que son las que levantamos con el lenguaje cuando tratamos de clasificar los fenómenos para poder estudiarlos y entenderlos. Creo que se nos olvida con frecuencia que realidad y conocimiento no son lo mismo, que con el conocimiento, cualquiera sea su referente cultural, ordenamos y procesamos la información que con la realidad vivimos sin etiquetas, es decir, de forma confusa, desordenada, aglomerada, intempestiva, invasiva. Creo que esta es otra ruptura que propone este ejercicio de memoria colectiva de la salud de los pueblos indígenas. El valor agregado de describir estas afecciones como la trama de un tejido constituido por valores, creencias, conductas, actitudes, expectativas, esperanzas y errores cometidos como origen de los problemas mencionados. Creo que, a no ser que seamos sordos, dudo mucho que este esfuerzo quede enterrado en el olvido. Sería además una profunda injusticia en la que perderíamos más por negarnos a escuchar que por la imposibilidad de entender. Creo que si escuchamos se descubrirán nuevos tesoros en el saber, que además son útiles para la acción social. Si no escuchamos, se cierra una puerta abierta al diálogo intercultural entre los pueblos y a entender también por qué después de la guerra ha habido un retorno, una vuelta a buscar el apoyo de los Akihab. A veces como el único recurso y a veces porque, bueno, han fracasado otros tratamientos, ¿no? Hoy en día se habla mucho del fracaso de los sistemas occidentales, sea de medicina o de psicología, para resolver los problemas de salud y recuperar el bienestar integral. Este fracaso nos lleva a nuevas búsquedas y al reconocimiento obligado de que la práctica histórica de los Akihab, así como su persistencia convertida en diálogo emancipador, nos devuelve la certeza confiable de que es posible establecer puentes y buscar complementariedades entre conocimientos, prácticas y saberes de diferentes culturas. Pienso también que, por ejemplo, si pensamos en Martín Baró, como representante de la psicología de liberación, creo que es conocido para todos, me pregunto qué tan diferente es el abordaje que plantean los Akih del que hacía Ignacio Martín Baró cuando empieza analizando lo que sucedía en la sociedad salvadoreña para después investigar y entender los mecanismos por los cuales eso sucede. Y quiero cerrar con una imagen de Memoria Viva del 2008, que he visto muchas veces reactualizada en estos últimos años en la práctica de los médicos descalzos. La de una comadrona que confrontaba asertivamente a los psiquiatras allí presentes sobre el sentido de aquel intercambio realizado para superar los prejuicios que impiden ver con igualdad las producciones y saberes de los otros.
¿A cuántos de ustedes psiquiatras no les gusta lo que estamos trabajando? Nos han llamado brujos por eso. Pero nuestro objetivo al intercambiar experiencias y conocimientos es para mejorar la salud de la población. Eso hacemos y así lo interpretamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo creo que voy a desviarme un poco o tener una opinión diferente, no por contradictoria, pero un abordaje diferente a lo que los compañeros han presentado esta tarde. Yo creo que empezaría yo por hacer un breve pasaje por la historia de la constitución del método científico como método más cercano a la verdad, para luego pues empezar, digamos, al análisis y del abordaje que se ha hecho en este libro. Yo creo que aquí es interesante tener claro que el positivismo como método pues define desde el siglo XVIII una diferenciación entre entre lo material natural, lo espiritual y lo social, y que de cierta manera, digamos, ha sido el impulso del desarrollo de las ciencias positivistas basadas en el método científico. Y a partir de esto pues tenemos las diferentes especialidades, ¿no? Del estudio de las ciencias. En este proceso se fundan pues las ciencias sociales, que de cierta manera se han especializado en el estudio de lo que en su fundación se ha llamado como los otros, ¿no? Los pueblos de allá afuera, los pueblos incivilizados, salvajes, etcétera, pero principalmente los pueblos sin ciencia, ¿no? Porque de alguna manera pues no pasaban el test que determinaba el método científico para decir que algo era metodológicamente correcto en su archivo, ¿verdad? Y en este sentido pues la antropología, la etnografía, etcétera, etcétera, pues se han especializado en el archivo del conocimiento de estos pueblos sin ciencia, ¿no? En este sentido es justamente, o sea, a partir de este abordaje que yo entendí y leí el libro, ¿no? Solo para contarles, las primeras páginas realmente me llamaron mucho la atención, principalmente por el corte metodológico que tenía a la hora de sistematizarlo. Y bueno, ustedes lo lean o los que lo leyeron, la introducción a mí realmente me marcó para decir, este libro es diferente, ¿no? Este libro es diferente en su narrativa, en su discurso, en su presentación y principalmente en el uso y explicación de la terminología que se usa ahí, ¿no? Los términos en quiché y la manera en que se abordan realmente como persona, como maya quiché, me hicieron, no sé, un llamado a decir, en serio, yo estoy aquí y yo creo que esto que se está diciendo de mí es en verdad algo que representa a lo que yo siento. Y en ese momento, o sea, solo para contarles, ¿no? Hice un experimento y se lo empecé a leer a mi madre, o sea, ambas lo leímos, por lo tanto lo que hoy voy a comentarles al respecto del libro y el contenido pues son también opiniones y una reflexión analítica junto con mi madre, ¿no? Porque yo creo que es un libro que da para decir que se puede leer en familia. Se puede leer en familia porque el contenido que nos presenta es un contenido en el que nosotros decimos, sí, es en serio, el jalep es esto, el ukush anima es esto. Entonces hay como una complementación de conocimiento a la hora de la lectura, ¿no? Y en este sentido, yo creo que rompe, digamos, primero, porque en esta lógica el libro está escrito sin romper, digamos, sin basarse en ese método estructuralizado del método científico, que es la división de lo espiritual, de lo natural, material y de lo social. Porque si ustedes lo ven, nos habla de un individuo integral, de un individuo que tiene repercusiones mentales, sociales, comunitarias, familiares y también espirituales, ¿no? Y en este sentido yo creo que hay elementos que nos van diciendo y nos van hablando de un sentimiento de pueblo, de un sentimiento de colectividad, y me parece súper interesante al inicio cuando nos dice que es un trabajo de años donde se logran acuerdos entre los que participaron y que no se adjudican a una religión, simplemente a un servicio comunitario, ¿no? Entonces en este sentido nos hablan de un clic and check que yo creo que nos habla
de esto, ¿no? De cómo se construye una percepción del individuo dentro del mundo y dentro del universo. Entonces, más allá de hablarnos de una cosmovisión, como decir un sistema una visión de mundo de un pueblo, nos está hablando de un sistema de conocimientos que es más amplio que hablar de una cosmovisión, ¿no? Porque una visión es una manera, es una opinión, pero nos está hablando de un sistema de conocimientos al respecto del individuo y su relación con la naturaleza dentro del universo. Y en este sentido, yo creo que pues también nos habla, yo creo que a lo que llamo a la atención de cierta manera es cuando hablo de un rompimiento epistemológico dentro del libro, es cuando se habla, por ejemplo, de que si ustedes identifican, o sea, ahí adentro, y me pareció una cuestión bien interesante, se usan poquísimas veces el término nahual y el término ajau, y eso creo es nuevo, digamos, dentro de cómo se aborda el tema del sistema de conocimientos de los mayas. Y una persona que escribe nos habla, por ejemplo, cuando nos habla del Ixalxic, nos dice lo que popularmente se ha denominado nahual, en cierta manera, y en la parte donde nos habla de los ukush anima, o de los ukush, que son, también nos dice lo que popularmente se conoce como nahual. En este sentido llama la atención porque esto nos dice que este libro es escrito, bueno, es al menos es un sentimiento, es un sentir, es un conocimiento de personas que están afuera de las ONGs, que están afuera de esto político llamado maya, ¿no? Que están afuera de todo este discurso políticamente correcto a la hora de referirse a lo maya, ¿no? Entonces, en este sentido nos aclara que el nahual es una referencia popularizada a este sistema de conocimientos, porque de cierta manera nos dice que hay una confusión al respecto de lo que significa nahual en este conocimiento popular, y lo que es en verdad el Ixalxic y lo que es el ukush, que son, digamos, términos que se explican solo si se entiende en su sentido contextual colectivo, ¿no? También el ajau, ¿verdad? En algún momento nos hablan del ajau, y también en este momento tan jalado de cierta manera, porque nos ubica en un sistema, bueno, se le pide al ajau y a, entonces nos está diciendo que el término ajau también hace parte de toda esta influencia que va de aquí, de este discurso politizado, formativo, basado en la antropología, basado en el culturalismo antropológico, en el indigenismo, etcétera, que ciertamente también es un concepto cristiano que lo impone y lo crían, de cierta manera lo traducen, porque Ajau es Dios, Padre, Hombre, Patriarca, etcétera, y que se impone a estas comunidades, que se impone a estos conocedores de su sistema de conocimientos, lamentablemente desde las ONGs, ¿no? Los ONGistas, o sea, aquí en la capital escuchamos eso y lo escuchamos más de los que se autoidentifican como mayas, más allá de las personas que son indígenas, que son mayas quichés, tzutujiles, cachiqueles, en sus vidas cotidianas y en sus contextos, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido es bastante valioso acercarse al libro y verlo más allá que solo el hecho de decir es una propuesta de salud mental. Es para mí una puerta a conocer en verdad un saber, un sistema de conocimientos de los pueblos mayas. Y en este aspecto también diría yo que a la hora de enfrentarnos, o sea, aquí nos rompe porque a la mayoría de veces pensamos, bueno, cuando se piensa que estos sistemas de conocimientos están en vías de extinción, la academia nos dice hay que sistematizarlos, hay que archivarlos. Entonces, al mismo tiempo, toda esta domesticación del pensamiento nos dice, bueno, ustedes como indígenas o como antropólogos o como etnógrafos, etcétera, tienen que colaborar a ese archivo porque todo está en vías de extinción. Y yo creo que este libro nos demuestra que no, que hay una epistemología más allá y que no necesitaría de esta academia positivista y positivizante para fortalecerse y para crecer, para decir más allá. Hay definitivamente muchas limitaciones y las aborda en el libro, que han sido pues, la persecución sistemática desde el colonialismo, el conflicto armado
y pues, contemporáneamente la violencia que se vive. Pero yo creo que es una esperanza decir, bueno, hay más allá. Sí podemos nosotros indígenas hablar de nuestros sistemas de conocimiento sin pasar por la metodológicamente correcta que nos impone el positivismo. Entonces el reto es cómo fortalecemos este sistema de conocimiento sin necesidad de ser validada por otro sistema de conocimientos, ¿no? Yo creo que se logra el objetivo que se imponen las personas que narran el prefacio, y es decir, bueno, nosotros queremos hablar de nosotros, queremos hablar de nuestro sistema de conocimientos, no nos dicen queremos demostrarle al mundo que es válido, simplemente dicen queremos saber y compartir entre nosotros lo que es el sistema de conocimientos. Yo creo que pues es un libro para gozárselo en familia, es un libro para aprender y es un libro para romper paradigmas que aprendemos en nuestras formaciones, ¿no? Y pues felicitaciones. Muchas gracias. Andábamos perdidos en una montaña, creo yo. Andábamos regresando de un cerro, de una ceremonia, cuando empezamos a pensar todo esto. Yo lamentablemente me alejé de la discusión posterior, pero me quedó la espinita de cómo podemos entender la salud desde una visión distinta a la que fuimos educados. Y bueno, este año Cristina, Felipe, Elvira llegaron el año pasado, a un congresillo que tuvimos en Cobán, y nos presentaron parte de esta investigación, parte de los resultados de esta investigación, parte de lo que ellos han estado hablando durante los últimos 10 años, y lo que nos quedó a nosotros como una parte impresionante fue que hablamos de que en Chinique no hay mortalidad materna. ¿Qué diferente tiene Chinique con el resto del país cuando las condiciones sociales son las mismas, cuando las condiciones de acceso son las mismas, cuando las condiciones de situación son las mismas, pero no tenemos mortalidad materna? Y hemos visto que ellos tienen 5 o 8 años de estar reflexionando sobre estos temas con las comadronas también. Muchos de lo que aquí nos presentan son complicaciones que tienen que ver también con el proceso de parto y el embarazo. ¿Por qué hablo de mortalidad materna? Porque nuestro país está como que a la cabeza de la mortalidad materna, solo nos gana Haití en Latinoamérica. ¿Y qué pasa cuando llevamos a la práctica? Porque no estamos hablando solo, los compañeros, perfecto, hemos estado hablando de un libro que teoriza y que trabaja y que acompaña, pero también en la práctica, en lo cotidiano, en la reducción de la mortalidad materna para una comunidad, de la reducción de otro tipo de enfermedades, en la comprensión de las enfermedades, en el cambio que tiene una comunidad a partir de iniciar estos procesos de acompañamiento. O sea, no estamos hablando de algo utópico, ni estamos hablando de algo técnico, estamos hablando de algo práctico, algo que funciona para la comunidad. Y como corolario de lo que nos presentaron Médicos Descalzos, algunos de los alumnos del diplomado, que era el que yo estaba coordinando, trabajaron algo que no llega ni a la mitad obviamente, pero es un inicio de empezar a buscar cuáles son los factores de riesgo en embarazo desde la cosmovisión quechua. ¿Por qué? Porque estamos perdiéndonos en el bosque. Estamos tratando de homologar un sistema de creencias a otro sistema de creencias en donde no tiene nada que ver. Estamos tratando de leer, como bien dijo María, estamos tratando de leer algo desde una objetividad distinta, y por lo tanto nos perdemos en el bosque. Entonces no estamos dándole a las personas lo que necesitan, estamos dándole lo que creemos que necesitan. Estamos internalizando nuestras necesidades en las necesidades del otro, sin darnos cuenta que aunque compartimos muchas cosas, muchas de las formas de entender el mundo no son compartidas de ninguna manera. Y bueno, en el término de la medicina, ya cuando hablamos de factores epidemiológicos como la mortalidad materna, como el aumento de las enfermedades mentales, como el aumento de la violencia intrafamiliar, que también es un problema de salud pública,
como el aumento de la violencia comunitaria, que también se vuelve un problema de salud pública, y nos damos cuenta de que aquí nos están diciendo todo esto se explica desde una base comunitaria, desde una base vivencial, desde una base en la que el hombre no es por aparte cuerpo, mente, espíritu, y que si cambiamos de dolor, si el dolor se nos pasa del dedito chiquito a la planta del pie, tenemos que cambiar de especialista, sino más bien, si eso es básico en la medicina occidental, cuando el dolor se nos pasa de un lado a otro, cambiamos de especialista, sino esto es una visión integral de la persona. Es una visión de la persona como lo que es desde su nacimiento, desde sus pulsiones, desde sus deseos, desde sus decisiones, correctas o equivocadas, desde su falta de guía o su capacidad de tener guía, desde su interioridad para lograr una salud integral. Como les digo, mis alumnos se quedaron con la boca abierta, la mayoría son médicos de las áreas de salud de Alta Verapaz, donde la mortalidad materna puede llegar ahorita, ya tenemos creo que 8 o 10 casos en Alta Verapaz y apenas estamos empezando el año. Y cuando vemos unos niveles tan altos, el año pasado creo que fueron 22 en total en el año, y comparamos con un lugar en donde no está ocurriendo un fenómeno, gracias a que el grupo de comadronas está trabajando de una manera integral la salud de la población. No la está trabajando por aparte, no es el psiquiatra por aparte, la comadrona por aparte, es una integralidad de la persona. Entonces creo que el mayor aporte, y yo hasta pregunté cuánto va a costar el libro porque lo tienen que leer mis alumnos, es precisamente esto, que cambiamos la forma, el ángulo de la mirada en lo que lo estamos viendo. Cuando mis alumnos hacen este estudio chiquitito, que realmente es una aproximación basado mucho en lo que ustedes compartieron esa vez, encontramos que para las comadronas hay 35 señales de peligro en un embarazo, mientras que el Ministerio de Salud maneja 10. Entonces, y no tienen nada que ver las unas con las otras, no se entrelazan más que en pequeñas partes. ¿Qué es lo que estamos dejando de ver? ¿Cuál es todo el caudal de la persona que estamos dejando de ver? Como decía alguien aquí, el médico no te pregunta qué era lo que querías hacer cuando eras pequeño, o no te pregunta cuáles son tus capacidades, o no le interesa la fecha de nacimiento más que para calcular si tu talla está correcta o si estás envejeciendo muy rápido, si las enfermedades que te tocan son estas o te tocan otras. No le interesa saber cómo está tu comunidad, no le interesa saber cómo está tu familia. No se ha dado cuenta que todo esto te está convirtiendo en lo que eres hoy, ¿verdad? Y entonces, bueno, cambiar la mirada para un grupo de profesionales de la salud acostumbrados no a juntar, sino a dividir a la persona. Y creo que todavía aquí hemos estado hablando de divisiones, ¿no? O sea, los profesionales de la salud mental y los profesionales de la salud por aparte, sin tomar en cuenta que el problema epidemiológico al final nos mete a todos en el mismo paquete. Pues para cerrar, diría yo, estas últimas 2 semanas en Guatemala han sido terriblemente violentas. Hemos estado conviviendo con una cantidad de sangre impresionante. Es una cuestión que realmente pensamos de dónde salió, a dónde va, cómo nos convertimos en esto que hemos estado llegando a hacer. Y aquí hay un montón de imágenes y de formas de entender cómo llegamos a convertirnos en esto. Como bien dice María Jacinta, esto no está perdido en las comunidades. Que la forma de transmitirlo sea oral y no sea escrita no significa que haya desaparecido. Y que la forma de transmitirlo probablemente no sea una difusión tan grande como la que tiene la medicina occidental, no significa que no sea una práctica cotidiana. Los médicos occidentales en Guatemala, colegiados, somos 14,000 para 14 millones de habitantes. Los psicólogos colegiados creo que no llegan, a 3,000 para la misma cantidad de habitantes. Los psiquiatras colegiados creo que no llegan a 100
en activo. Y por lo tanto la respuesta que tienen las comunidades no está en nosotros, los que nos consideramos los megaprofesionales. La respuesta de las comunidades está en la comunidad. Y no tanto como usufructuar el trabajo de las comadronas y los AKIG, porque es a donde terminamos llegando muchas veces, a obligarlos a trabajar en forma voluntaria, sin remuneración, sin condiciones y sin reconocimiento, y muchas veces con burla, muchas veces con descrédito, con falta de llamado de atención. Y por lo tanto, para mí, la gran herramienta que me sirve este libro es para que podamos hablar en el mismo tono con estos profesionales que van a salir y con los que ya salieron también con algunos. En el mismo tono, desde el sentido de hablarles desde un libro que es como lo entienden, ¿no? Porque de otra manera es un poco difícil de llegar. Y hablarles desde este libro para hacerles ver que probablemente la verdad que aprendieron en la universidad no sea la absoluta, y que probablemente la verdad que aprendimos en la universidad no nos está sirviendo para mejorar las condiciones de salud de los habitantes de este país. Y que por lo tanto, pues apostarle a una forma distinta, como bien encontraron mis alumnos, estos 33 formas de riesgo, estas 33 señales de riesgo, probablemente disminuyan un poco más o nos hagan ver un poco más con atención el riesgo que corre una mujer embarazada en el área rural. Y bueno, pues yo, como ustedes saben, el trabajo de Médicos Descalzos para mí es uno de los más grandes que hay en Guatemala. Ojalá que los pudiéramos clonar, pero ese grado de entrega es un poco difícil de tener en los otros grupos de población del país. Pero bueno, pues tenemos un aporte enorme, un fruto de muchos años de trabajo, de muchos años de análisis, de mucho esfuerzo, y creo que pues quienes deberían ser las estrellas hoy pues son precisamente ellos, ¿no? Y no son solo ellos dos, sino es un montón de gente la que participó en estas discusiones. Gracias. Yo les agradezco mucho el acompañarnos esta noche. En nombre de todos mis compañeros y mis compañeras de Médicos Descalzos, bueno, yo les voy a transmitir lo contentos que estamos todos aquí de tanta gente. No esperábamos, la verdad, que vinieran tantas personas. Teníamos la idea de que el tema de salud mental pues es uno de los temas un poquito relegados y de poco interés, desafortunadamente en este país, pero bueno, estamos muy contentos por el interés que ha generado esta propuesta. Y únicamente quiero complementar las presentaciones que han hecho de esta publicación nuestros colegas y compañeros. Retomar un poquito lo que se decía ya sobre el libro, que bueno, este es un libro que habla del trabajo que hacen los AKIJAP, que son los terapeutas que se encargan de la salud mental en las comunidades, de 6 enfermedades, de 6 de las principales enfermedades. No son todas estas 6, pero al menos hemos logrado estudiar estas 6. Y a pesar de que habla exhaustivamente de cada una de ellas, efectivamente, como decía Marco Antonio, no es un libro para volverse AKIJ. Es un libro que anuncia otra manera de entender al ser humano, su salud y su enfermedad. Anuncia la existencia de un conocimiento vivo, como dice María Jacinta. Cuando hablamos de una investigación de conocimientos ancestrales, no nos referimos a algo que está petrificado en el pasado, o algo que se quedó atrás y que ahora ya no existe más o está en peligro de extinción. Es un conocimiento vivo, dinámico, que cambia, que está en constante cambio. Cambios que hemos podido constatar en estos últimos 12 años de trabajar con los AKIJAP. Este libro tiene, varias intenciones. La primera intención es que no es un libro dirigido a académicos, ni a antropólogos, ni a psicólogos, ni a psiquiatras. Es un libro dirigido, como dice María Jacinta, a cualquier persona que tenga interés de acercarse a este conocimiento.
No es un trabajo antropológico ni médico. Sin embargo, bueno, hace un aporte, intenta hacer un aporte a la antropología médica y a la etnopsiquiatría, en el sentido que aborda las dificultades que se generan cuando dos sistemas de salud o dos ideologías sobre el ser humano se confrontan y coexisten. Este libro, a pesar de que no está dirigido a académicos, tiene las intenciones de que los académicos abran su interés hacia otras maneras de abordar al ser humano y refieran pacientes, ¿verdad? Como decía María Luisa, encuentren sus límites y digan, bueno, hasta aquí yo no puedo, pero entiendo que hace un ajquej, entonces yo lo puedo referir. Yo puedo decir, bueno, vaya a este ajquej, que este ajquej le podrá entender y ayudar a resolver su problema. Yo no puedo en este momento. Eso lo hemos propiciado antes de la publicación del libro con los estudiantes de psiquiatría en el Hospital de Salud Mental, y ha sido en los últimos años, antes de su publicación, nos ha sido muy útil, ¿verdad?, para acercar a los futuros psiquiatras a este conocimiento. En ese ámbito creo que se ha dado un gran paso a mi manera de ver, aunque sea pequeñito el esfuerzo, pero para mí es un gran paso. Y bueno, en este libro se abordan, como les mencionaba, 6 de los principales problemas de salud mental, entre comillas, que se atienden en las comunidades. Ojalá puedan leerlo y podamos tener otros espacios para ampliar este diálogo, porque para nosotros pues es muy interesante enriquecernos de los comentarios de todos ustedes, ¿verdad? Que la mayoría de los que están aquí presentes pues creo que nos hemos encontrado en distintos espacios a lo largo de los últimos 10 o un poquito más de años, en espacios de discusión y de diálogo, que cada vez hay menos, creo yo, en relación a la salud mental en Guatemala. Solamente muchas gracias por venir nuevamente. Yo por mi parte pues agradezco también a ustedes haber venido a presenciar pues la presentación del libro. Podría decir que yo vengo en representación de los ajquejab que estuvieron trabajando con nosotros durante casi los 12 años. Bueno, fue un proceso de trabajo bastante largo, pero también bueno, hemos encontrado bastantes dificultades en el transcurso del tiempo, asunto económico, bueno, muchas cosas pues que y tampoco no queríamos ir a la carrera. Es una sistematización de un conocimiento y que muchos y muchas ajquejab tenían que validar, tenían que escuchar, tendrían que dar su visto bueno. Y eso fue la parte que enriqueció pues ese librito. Hasta incluso también muchos ajquejab, mujeres y hombres, nos dejaron en el camino porque se nos fueron antes de haber terminado el trabajo. Se nos murieron, pero en fin, la vida es así. Sin embargo, pues, como los ajquejab dicen, este libro lo hicimos, tal vez no tanto para nosotros, dicen ellos. Es un aporte de nuestro conocimiento que queremos dejar como herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, y ahí está. Entonces, en nombre de ellos, les agradezco su participación. Les he saludado en mi idioma maya tzutujil. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Definitivamente nos vamos nutridos de conocimientos y sabidurías ancestrales mayas.
y agradecemos especialmente a los abuelos, pero también como citan en el libro, es un homenaje también para aquellos abuelos y abuelas quienes fueron parte, ¿verdad?, de toda este aporte y quienes ya partieron a la otra dimensión. En Yolsamaj estamos muy congratulados, al contrario, hermano, agradecemos mucho la confianza, el habernos confiado, haber puesto en nuestras manos y confiado la recopilación, diagramación y todo lo que tiene que ver la parte técnica, ¿verdad?, de este trabajo. Y también agradecer a los compañeros de la editorial Yolsamaj, desde el cuidado editorial, compañero Olmil Mejía, quien se encuentra acá acompañándonos, el compañero Zafel Kush, también todos aquellos quienes estuvieron detrás. Somos todo un equipo y afortunadamente, ¿verdad?, yo estoy muy feliz de compartir con mis compañeros y compañeras, quienes casi el 50% somos hombres y 50% mujeres, y mucho mejor todavía, mayoría jóvenes. Entonces estamos muy contentos de hacer este aporte, es para todos ustedes, y también agradecimientos especiales a los comentaristas quienes esta noche nos brindaron o nos dotaron de conocimientos, toda su expertise con datos, lo decían acá, desde el Ministerio de Salud oficial. Pero nos vamos también con, ya decía, nutridos de conocimientos del sistema de salud de los pueblos indígenas, porque tenemos que tener claro que esto es parte, como ya lo dijeron, del sistema de salud de los pueblos indígenas. El reto es grande y no me quiero extender demasiado, pero sí, ya tuve la oportunidad de revisar el libro, que de verdad lo llena a uno de mucha emoción, porque es un mundo de sentimientos y del sentir, del pensar del pueblo maya quiché. Y una de las frases que me gustó bastante dice: si uno desconoce de su hija la shik, es decir, su nahual o energía, este se le vuelve en contra. No se puede ir en contra del día de nacimiento. Creo que el llamado es para que nos conozcamos, nos reconozcamos, nos reencontremos, para que nuestra vida sea una útil existencia. Muy buenas noches y nuevamente gracias por habernos acompañado.